Hola maestra y compañeros, si es que están viendo esto. Yo voy a presentar el tema de la teocracia y el fascismo. Yo lo voy a hacer mediante diapositivas. Yo también le voy a pedir de favor a alguno de mis compañeras que les mande la presentación para que la puedan ver y leer más detenidamente. Ok, vamos a empezar con teocracia y fascismo. ¿Qué es primero que nada qué es la teocracia? Aquí es un tema, digamos, sencillo, porque con solo escuchar la palabra teocracia, o sea, teo de Dios, ¿ok? Entonces, esto ya nos da una idea de que este tipo de gobierno se rige mucho bajo sus normas religiosas. Aquí les puse una pequeña definición. Teocracia es la forma de gobierno donde los administradores estatales coinciden con los líderes de la religión dominante. La religión dominante, o sea, la religión que más se practique en el lugar donde se encuentre ese gobierno. Las políticas de gobierno son idénticas o están muy influidas por los principios de la religión dominante. Esto quiere decir de que tanto el líder religioso de ahí o los preceptos religiosos del país donde esté va a estar muy ligado a las políticas que se realicen en ese país. Digamos, puede ser un presidente o incluso, no sé, un rey, podemos decirlo así, van a estar totalmente en comunicación o si van a interferir muy, muy cerca a las leyes que se vayan a hacer para no contradecirse entre ellas. Por ejemplo, no hay la mayor parte que practica este tipo de gobierno teocrático, no están prohibidos, digamos, el aborto, ¿no? Es algo que podría pronunciar el presidente, de que se va a hacer libre el aborto porque se está contradiciendo a las leyes de esa religión. Y es un país mayormente teocrático, entonces van a hacer más caso a lo que dice su líder religioso y no le van a hacer tanto caso a su líder de gobierno. Es por eso de que están al par, porque ambos tienen, digamos, el mismo grado de poder. Vamos a seguir a la siguiente diapositiva, que es un gobierno teocrático. Aquí ya es más las características que te hacen llevar o darte cuenta de que es un gobierno teocrático. La palabra teocracia identifica aquellos gobiernos basados en una doctrina religiosa. Bien, personalmente creo de que todo país pasó en un momento, en sus inicios, por una forma de gobierno teocrática. Recordemos que en México era así. Incluso en la primera constitución que se hizo, estipulaba de que la única religión permitida iba a ser el catolicismo, porque era la religión dominante. Entonces, con el tiempo, todo lo que decía la iglesia era la ley y todos tenían derecho a la iglesia. Incluso el mismo gobierno estaba muy influido por la iglesia y recordemos de que era la época de los diezmos y cosas así. O cuando, no sé, todos los matrimonios iban a ser oficiados por la iglesia. El gobierno no tenía poder y cosas así. Y fue Benito Juárez con sus leyes de reforma donde vino a separar a la iglesia del Estado y decir de que todos los arreglos matrimoniales sí se podían hacer en la iglesia, pero tenían que pasar por el registro civil y cosas así. Ahí es cuando México deja de ser un país teocrático. ¿Ok? La teocracia se caracteriza por ser tipo de gobierno de poder centralizado que concentran en unas pocas personas una gran cantidad de poder. En cierto modo aquí no es democrático. Puede ser que el gobierno se haya elegido de manera democrática, pero los líderes religiosos no se escogen de manera democrática. Generalmente se escogen entre un pequeño reducido grupo de poder, que va a ser el líder, lo puede ser el papa. Y los países que son mayormente concentrados en esa religión van a seguir lo que dice su líder religioso y por lo tanto el presidente debe de basar sus leyes, lo que él vaya a decir con la religión dominante, porque en sí le van a hacer más caso a su religión dominante que
para no interceder, para que las leyes no se traspasen entre sí, para evitar un conflicto. Aquí puse algunos ejemplos de países con un gobierno teocrático en la actualidad. Puse primero que nada la Ciudad del Vaticano. Ellos se identifican a sí mismos como un país, entonces se me pareció perfecto, porque su líder religioso es también su líder que los representa fuera de su país. Y sus únicos habitantes en sí son, digamos, el mismo papa es habitante, los cardenales. Entonces todas las leyes religiosas se tienen que seguir ahí. No hay otras leyes. Pero también no es una ciudad en sí. Es más un centro donde se reúnen todos los religiosos. Ahora, los tres que puse son Yemen, Arabia Saudita e Irán. Los tres son países del Medio Oriente y la mayor religión es el Islam. En sí, si tú mismo como presidente practicas el Islam y la mayor parte de tu población practica el Islam, obviamente no vas a proclamar leyes que se interpongan a las leyes del Islam. Lo que me causa como una característica, no, en la mayor parte de los gobiernos teocráticos, es que como sus leyes se basan mucho en la religión, pues hay religiones como es el Islam, de que le quitan muchos derechos a las mujeres, o que penalizan muchas cosas como lo es el aborto. Entonces estos tipos de países, al no tener separado su idea de religión y su idea de política, causa un ambiente no tan beneficiario para las personas que se alejan de su religión. Por ejemplo, una persona católica ahí pues no no tendría mucho que hacer ahí, o no existen políticas para las minorías de otras religiones porque se interponen con sus mismas religiones. Ok, ese es un tema bastante simple, nada más que se basa en Dios. Ese es el punto. Ahora vamos a pasar con el fascismo. Primero que nada, igual voy a definir qué es el fascismo. El fascismo es una ideología, un movimiento político y un tipo de estado de carácter totalitario, antidemocrático y de extrema derecha. Ok, aquí esta parte sí se me hace muy importante porque yo me enfoqué en los dos grandes movimientos que conocemos del fascismo. El primero obviamente fue en Italia, el creador del fascismo, que fue a mediados del fue en el siglo XX, fue Benito Mussolini en Italia. ¿Qué quiere decir? Que desde carácter totalitario. Generalmente se respalda con la ayuda del ejército y no se escoge, se impone, lo que podríamos conocer como un dictador. ¿Ok? Y este movimiento, digamos que fue popular en Europa de 1918 hasta 1939. ¿Qué es un gobierno fascista? Esta parte me pareció muy, muy interesante porque a diferencia como de la teocracia, que como que su idea era similar, la religión es la misma obviamente, pero la idea era de que en la teocracia de que todo se iba a basar en sus leyes religiosas dependiendo de su religión. Y aquí es el movimiento fascista es fascista nada más por ser totalitario, pero si sus ideologías son diferentes. ¿Ok? Esa es como una parte que comparten, ¿no? Pero en el fascismo todos son como al final les puse características. El Estado controla todo. El gobierno controla lo que se imparte en las escuelas, en qué puedes trabajar, las limitaciones que te ponen a ti como persona o como mujer. Y aquí no existe la libertad de expresión. Estás con ellos o estás en su contra y no te conviene estar en la contra del fascismo. ¿Ok? Generalmente por ser apoyados por el ejército. ¿Ok? Yo les puse ejemplos de gobiernos fascistas. En sí puse dos, los más importantes, que es la Alemania nazi de Hitler, que es muy conocida, y el partido fascista italiano.
de Benito Mussolini, el iniciador, digámoslo así, de este movimiento. Ok, estos movimientos comparten muchas cosas en común. Aquí les puse una lista de las características. Ya sabemos que es totalitario y antidemocrático. No se conservan elecciones y los demás partidos políticos son suprimidos. O sea, el único gobierno van a ser ellos. Se autoeligieron ellos y así. La exaltación de una figura única como líder. O sea, como lo pudo ser Benito Mussolini o como Hitler, que son los más grandes dictadores que se pueden recordar. Como ya había dicho, necesitan de la fuerza militar, porque tomaron el poder a la fuerza. Cada uno tiene su ideología diferente. No son ni de izquierda ni de derecha. Recordemos que la teocracia es de extrema derecha. Y generalmente, como son un grupo reducido y son tomados a la fuerza, ellos imparten su ideología, que cada uno cree en su partido, como pueden ser fomentar el racismo hacia alguna raza en particular, como fue el caso de Hitler, que odiaba a los judíos. Pueden también perseguir grupos étnicos o grupos de diferente estatus social o personas que conocen una amenaza para su sociedad. Este tema del fascismo se me hace muy interesante, ya que los mayores líderes fascistas fueron en Europa. Fue un gobierno que podemos ver mucho en Europa. Y la exaltación figura única como líder también siento que tiene, no defiendo lo que hicieron, pero tiene mucho que aprender de esa parte de la historia. Por ejemplo, recordemos que Hitler era una persona tenía miles de seguidores, no solo el ejército. Los mismos alemanes, muchos alemanes estaban con Hitler. Pero él tenía la famosa labia. Tenía mucha presencia al hablar, imponía. Entonces siento que esa es una de las armas más peligrosas que puede tener. Y más para ser un líder político o un líder religioso. El poder de tus palabras, porque con tus palabras puedes generar un movimiento de lo que tú quieras, político, religioso o una combinación de los dos, que eso es que siento que es la combinación más peligrosa, cuando juntas la fe de unas personas con tu poder político. Eso sería en conclusión. Ya les enseñé un poco de lo que es el fascismo y la teocracia. Son dos movimientos muy importantes y muy relevantes en la sociedad. Incluso podemos encontrar algunos ejemplos hoy. Yo con esto voy a terminar mi exposición y les voy a hacer llegar las diapositivas para que si tienen alguna duda la puedan ver con más calma. Gracias.